vuelo 1112, solicitando pista para aterrizar en el aeropuerto de Radio Pasión USA. Permiso aprobado para que cumpla su misión. Bienvenido, Capitán José Luis Villanueva, en su programa Despegar a la Vida. Vuela alto, no para que el mundo te vea, sino para que tú veas el mundo. Presentado por Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenos días, tardes o noches, donde quiera que se encuentren. Bienvenidos a su programa Despegar a la Vida este jueves nuevamente aquí en Radio Pasión US. Y primero quiero felicitar nuevamente a Paula Guzmán, nuestra directora de Radio Pasión, porque recientemente cumplió años. Lo mejor para ti, Paula, como siempre le deseamos, no solo yo, sino todos los que trabajamos en este gran equipo de trabajo, que estés llena de salud, bendiciones, mucho amor, mucha felicidad, mucha pasión y todas aquellas cosas hermosas que tiene la vida alrededor de nosotros, que tengas la oportunidad de identificarlas, tomarlas, hacerte de ellas para continuar este camino tan maravilloso que has tenido con nosotros y en tu vida. Muchas felicidades, Paula, feliz cumpleaños. También aprovechamos para saludar a Ricky, donde quiera que te encuentres, Ricky, gracias por seguir ayudándonos, guiándonos en esta travesía. Gracias a todos los que nos han escuchado y que me escriben o que me han escrito a mi Facebook, mi fanpage Villanueva.empoderando vidas. Con todo gusto los leo, los escucho y les contesto. Y como les decía la otra vez, si quieren nos ponemos de acuerdo para vernos y platicar largos, muchos temas que podemos platicar. Sobre la vida misma no es necesario tocar un tema en específico, sino de grandes cosas maravillosas que suceden a nuestro alrededor. Y que lo que a mí me encanta es buscar, identificar todo eso maravilloso que nos rodea. De hecho, el programa del día de hoy precisamente trata de eso, de lo encantador de la aviación y al mismo tiempo lo encantador o encantadora que puede ser la vida o que es la vida. ¿Por qué me quiero referir a esto? Pues porque en recientes días, obviamente saben que una de mis grandes pasiones es la aviación y me dedico en muchos temas personales a eso. Y es que en recientes días platicaba de la experiencia que he tenido, la fortuna de tener durante muchos años, de crecer, aprender, desarrollarme y ver cómo ha evolucionado la aviación durante los últimos, al menos, yo les podría decir, estoy en contacto con la aviación de manera directa, ya creo que voy para 30 años. ¿Por qué? Puesto que no esperé a la universidad para ligarme a temas de la aviación, ni qué decir cuando empecé la universidad, que desde el primer semestre ya estaba trabajando en esto. En algún momento les platiqué, fui cadete del Colegio del Aire y pues ni qué decir de todo lo que aprendí como militar. Aunque me dieron una patada en el trasero y me regresaron a mi casa, pero fue de mucho aprendizaje esos meses estando con ellos. Y de ahí, pues la carrera y los muchos años de trabajo en la aviación. He pasado por empresas pequeñas como talleres de aviación, algunas empresas pequeñas que son de representaciones, que son más administrativas que operativas, ni qué decir que los aeropuertos, capacitación a aerolíneas, capacitación a escuelas. Obviamente también fui estudiante de escuela de aviación al sacar mi licencia, etcétera, etcétera. Entonces, la aviación ha sido una de mis pasiones, una de mis más grandes pasiones. Y hasta podría decir que la pasión que durante más tiempo he conservado, puesto que aunque las motocicletas siempre han sido una de mis pasiones, esa no la pude tener tan joven. Tuve que esperar muchos años para yo poderme costear este gusto personal, porque mi papá definitivamente no iba a apoyarme en ese gusto. Mi mamá siempre me dijo, no, nunca te voy a comprar una moto, y el día que te compre una moto te lo voy a comprar con un cajón para sepultarte. Entonces tampoco lo hizo. Entonces pues tuve que independizarme, hacer muchas cosas, ahorrar y ya después comprarme mi primera motocicleta, de la que continuó mi pasión hasta el momento. La lectura, que también es una de mis grandes pasiones,
la agarré no muy joven, al contrario, también yo creo que casi para empezar la universidad, y ha tenido sus periodos muy intensos, otros periodos como de descanso o letargo, pero ha sido una pasión constante, no tanto como la aviación. ¿Por qué la pasión me encanta? ¿Por qué es tan encantadora para mí? Porque recuerdo que desde pequeñito mi cuarto estaba lleno de pósters, de avioncitos, y durante muchos años, o bueno, durante algunos años, hubo una colección de aviones militares principalmente, que salía en ese entonces todavía en los puestos de periódicos, y tú tenías que ir al puesto de periódico, comprar una revista, vendían en conjunto con la revista las partes de un avión a ensamblarse, y pues ya tú lo tenías que ensamblar. No me recuerdo si era 1 o 2 semanas para que pudieras armar una sola aeronave. Entonces yo tenía que esperar cada semana que salieran las nuevas partes del avión para armarlo, y así sucesivamente. Ya después empezaba yo a comprar mis propios modelos. En el cuarto donde yo vivía, donde yo estuve pues desde mi niñez hasta mi adolescencia, en el techo estaba repleto de aviones colgados. No recuerdo cuántos eran, pero recuerdo que fueron muchos. Y pues es que desde ahí empieza la pasión, que era lo que yo quería buscar, hacer, saber de aviones, estar en contacto con los aviones, por qué volaban, hacia dónde volaban, características, imágenes, etcétera, etcétera. Y por eso digo que es una de mis más grandes pasiones, pero la que más tiempo me ha durado. Esto lo llevo al tema del día de hoy, que es encantador. ¿Por qué es encantador la aviación? Pues porque encanta en el sentido de lo maravilloso que tiene la mística al respecto del vuelo. Y empecemos por una historia, me parece que es importante a considerar, que tiene que ver con cómo eran los vuelos, todo lo que había alrededor de un vuelo hace 40, 50 años. En los 1940, principalmente en los 50, ya terminada la Segunda Guerra Mundial, los 50, los 60 y parte de los 70, había una mística muy especial cuando ibas a tomar un vuelo. ¿Y a qué me refiero? Y esto lo vemos en las películas, y quienes tengan abuelos o bisabuelos que recuerden esta sensación de volar y todo lo que alrededor del vuelo se presentaba, es muy bonito ver cómo en ese entonces un medio de transporte masivo se tornaba en un evento público importante, en un evento familiar importante, al grado que para irte a tomar un avión, tomar un vuelo, ir al aeropuerto a dejar o a recoger a alguien, era como ir a un evento muy importante. Busquen imágenes de la historia de la aviación en los 50, 60, la gente se arreglaba como si fuera un evento muy importante, mujeres de vestido largo, hombres de corbata o smoking. El tipo de servicio que se prestaba en los aviones era de primer nivel. No digo que ahora no lo sea, lo que ahorita vamos a platicar es cómo ha evolucionado la aviación. Pero en ese entonces podría haber en el avión carpeta roja para que te subieras al avión o que te bajaras del avión. Incluso todavía me tocó conocer en algunos aeropuertos, como por ejemplo Torreón, Durango, principalmente estos dos. La gente que tiene mucho tiempo trabajando en el aeropuerto menciona y se acuerda de cómo es que la prensa estaba cerca de los pasajeros para entrevistar o para platicar al respecto de quién era quien iba a volar ese día. Acompáñenme tantito para cerrar la puerta porque hay mucho ruido. Entonces, ¿qué es lo que hacía la prensa? Estaba en el aeropuerto y el día X veían que la familia Sánchez Pérez Iturrigaray iba a viajar de la ciudad de Durango a México, y entonces estaba un reportero ahí con un fotógrafo para tomar las imágenes y plasmarlas en el periódico del día siguiente, mencionando que la familia Sánchez iba a viajar, tomaba un vuelo de la ciudad de Durango a la Ciudad de México,
y era todo un evento, era todo un acontecimiento. En ese entonces las medidas de seguridad eran muy distintas a las que tenemos ahora, y entonces las familias que iban a acompañar o que iban a recoger a algún pasajero en la aeronave podían acompañarlos a la puerta del avión e incluso hasta adentro del avión para despedirse, puesto que el proceso de documentación, abordaje, todo eso era pues obviamente mucho más extenso de lo que es ahora. Era un evento tan particular en las ciudades, era un evento tan distinto al día a día, que se le daba mucho tiempo para que se pudiera llevar a cabo. Las personas que tenían la oportunidad de viajar, de tomar un vuelo, pues aprovechaban la ocasión para vestir sus mejores ropas, aprovechar a los periódicos, hacer mención y hacer referencia de que eran quienes iban a tomar un vuelo o que venían regresando de alguna otra ciudad, porque la aviación en ese entonces no era del alcance de tantas personas como les ahora. Si bien era, como a la fecha, algo sorprendente ver una máquina de tantas toneladas y de un tamaño tan grande elevarse en el aire con personas dentro, eso no ha cambiado, solo se ha mejorado en el transcurso de los años. Pero el evento en sí era de sorprender a las personas que hacían este tipo de vuelos, ni qué decir aquellos que viajaban a Estados Unidos o a Europa a través que seguramente de algunas conexiones, pero todo era un encanto alrededor del evento. Imagínense la familia que despertaba un miércoles por la mañana y tenían vuelo a las 12 del día, y la mamá le decía a sus hijos que se metieran a bañar, que sacaran sus mejores ropas, las ropas quizá que utilizaban los domingos para ir a la iglesia o para ir a algún evento importante de fines de semana, que se arreglaran porque iban a ir al aeropuerto, iban a tomar un avión, el papá ni qué decir, sus mejores trajes, corbata, pipa y guante, sombrero, clavel en el ojal, la dama, un vestido largo, arreglado, estola, maquillada. Si eran familias muy pudientes, las personas del apoyo a la familia pues les llevaban las maletas, cargaban unos maletones enormes, de aquellos que todavía no tenían llantitas, entonces los tenían que cargar todavía. Pues imaginen toda la escena de cómo empieza la vida en la casa, desayunan, váyanse a terminar de vestir, arréglense, dirigirse al aeropuerto, estos carros enormes, los Chevrolet clásicos de un motor grandísimo, vehículos grandes, muy pesados, muy voluminosos. Se desplazaba la familia por ahí, llegaban al aeropuerto y con otros tantos pasajeros, un proceso de abordaje muy sencillo donde solo seguramente les preguntaban quién iba a viajar y les daban los nombres y les daban a lo mejor un papel, o a lo mejor ni papel les daban, eso lo desconozco, pero con eso continuaban caminando sin algún otro mecanismo de seguridad para donde estuviera la aeronave poder acercarse. Ellos ya habían dejado sus maletas, las maletas iban al compartimento de carga y ellos saludaban, platicaban, subían a la aeronave y dentro de la aeronave, las que entonces les decían azafatas, ahora más respetuosamente les decimos sobrecargos o asistentes de vuelo, en ese entonces las azafatas eran más un mecanismo de apoyo y de servicio a los pasajeros que algo destinado a la seguridad como lo es ahora. Entonces estas azafatas también de entrada tenían características y condiciones distintas a las actuales, puesto que era prioritaria la imagen de las azafatas para prestar un buen servicio, una buena imagen, y que la experiencia de los pasajeros fuera la mejor posible en materia de comodidad. No estoy muy seguro, pero quizá no era el requisito indispensable la colocación del cinturón de seguridad. Había otras condiciones en las cuales los asientos tenían un espacio mucho más amplio entre los pasajeros, entonces la cantidad de personas que subían al avión eran menor que la que son ahora. El llevar algún equipaje de mano dentro de la aeronave, en la cabina de pasajeros, a veces lo podías llevar contigo, quizá en la parte baja del asiento por tus piernas, o en los pequeños compartimentos de carga que había
en ese tipo de aeronaves. Entonces, todo esto ha sido encantador desde el punto de vista de cómo algo que es un transporte público se convierte en un elemento que rompe con las costumbres de quienes tomaban un camión y viajaban durante muchas horas a una ciudad, para ahora tomar una aeronave y arreglarse para ir a tomar esa aeronave. Y para quienes los despedían o los recibían, también era un evento importante el ir al aeropuerto, porque voy a ir al aeropuerto a recoger a la tía Juanita, o vengo del aeropuerto porque viajé. Es todo el misticismo que hay alrededor de la aviación es realmente encantador. La evolución de esta aviación, yo creo que no ha dejado de lado lo encantador que puede ser. Aunque hay que ser muy claros que la aviación ha cambiado muchísimo. Si ha cambiado mucho en los últimos 40 años, ni qué decir en los últimos 15. Al menos en México, si bien pudiéramos hablar de varias partes del mundo, cómo ha evolucionado la aviación, y algunos países, algunas aerolíneas y algunos aeropuertos nos llevan ventaja en la evolución que ellos han tenido con respecto a sus mejoras, a su eficiencia, a su cambio de operación. En México simplemente me refiero a los últimos años, en el sentido de que en 40 años la aviación pasó a ser más eficiente y con una clara necesidad de que un negocio se mantenga como negocio y no sea un subsidio por parte de empresarios, mucho menos de gobierno, y que se le busque a las empresas, tanto aeropuertos como aerolíneas, la mayor rentabilidad posible. Esa es, para mí, de manera global, en los últimos 40 años, la gran evolución que ha tenido la aviación, puesto que los índices de rentabilidad que había con respecto a los que hay son muy distintos. Y también es importante mencionarlo, puesto que las condiciones económicas de los países de hace 40 años distan mucho de las actuales, tanto en materia de desarrollo económico, en cantidad de personas, en tipo de servicios que recibían las aeronaves, en el costo o gasto que erogaban las aerolíneas y los aeropuertos para las operaciones. Entonces, como todo eso ha evolucionado, es necesario que las aerolíneas, los aeropuertos y las empresas que están dentro de los aeropuertos, que son aquellas que quizás solo prestan servicios de rampa o servicios de tráfico o algo mejor, apoyo para la operación de las aerolíneas, también han tenido que evolucionar, porque sigue siendo algo místico, pero la necesidad de que el negocio se mantenga rentable ya es una prioridad muy distinta a la que pudo haber antes. Y no es que no fueran rentables, sino que la condición era diferente. Ahora, si me voy más hacia los últimos 15 años, al menos en México, la apertura de estas llamadas aerolíneas de bajo costo obviamente revolucionó notablemente el servicio a los pasajeros. Y ustedes quizá puedan recordar cuando la aerolínea Viva Aerobús inició sus operaciones, empezó a volar en Monterrey, principalmente a México, otros destinos, pero fue la primera aerolínea que rompió esquemas de operación donde la gente no entendía perfectamente qué era lo que estaba sucediendo, puesto que su referencia anterior de otras aerolíneas como Mexicana o Aeroméxico no entraban en el mismo esquema. Era una aerolínea pero con un sistema distinto, con una forma de trabajar diferente, con condiciones tanto de precios como de servicio, como de infraestructura distinta a la de las aerolíneas previamente conocidas. Entonces recordarán ustedes cómo Viva Aerobús empezó a vender asientos de avión, pero no asignación de asientos. Entonces más bien, al principio tú llegabas al aeropuerto y cuando sabían que iban a abordar, te formabas y en el asiento que te tocara era en el que te sentabas. No había una asignación de asientos como lo había en las otras aerolíneas. La disminución en cantidad de equipaje que pudieras llevar en el compartimento de pasajeros era menor al que daban las otras aerolíneas. Disminuyeron notablemente, que eso fue el primer gran impacto, que
que se dio muy notorio para los pasajeros fue la falta de servicio de alimentos dentro de la aeronave, intercambiándolo por venta de estos alimentos dentro de la aeronave. Entonces, pongo los ejemplos no porque haya sido algo malo, sino porque fue algo disruptivo y que cambió el esquema de las aerolíneas en México. Si bien esto ya se hacía en otras partes del mundo, fue apenas en los 2006, 2007 cuando se empieza a generar este cambio disruptivo en México y los pasajeros, algunos que ya tenían experiencias previas en las aeronaves, empezaron a ver cómo la aviación cambiaba. Pero al mismo tiempo, vemos cómo los pasajeros empiezan a incrementar, puesto que el servicio que se está prestando con estas nuevas aerolíneas, la diferenciación en cuanto a precios, servicios, conectividad, tipo de servicio que prestaban, abrió la puerta para que las personas que normalmente utilizaban un autobús para viajar de una ciudad a otra, ahora consideraran utilizar aeronaves. Y esto lo que hacía es que se incrementara la cantidad de personas que podían subirse a una aeronave, pero que era su primera vez en este servicio. Era la primera ocasión que se subían en un avión. ¿Qué fue lo que generó? Pues obviamente atender pasajeros que contaban con un desconocimiento completo de qué era lo que no podían subir una aeronave. En los aeropuertos pequeños, regionales, donde hay comunidades rurales muy cercanas, y había gente que de manera normal o natural todos los días trae un cuchillo o un machete en la cintura porque es parte de su vestimenta diaria para trabajar, pues cuando querían ingresar a los aeropuertos y pasar por el punto de inspección, se les hacía raro que les quitaran algo que para ellos era su herramienta de trabajo de todos los días y algo de lo que no se desprendían normalmente. Asimismo, había pertenencias de los pasajeros que por también la evolución de la seguridad en la aviación, pues no se les permitía ingresar a las salas de última espera y generaba un conflicto con los pasajeros, puesto que ellos no entendían por qué no se les permitía el acceso a ciertas cosas que a lo mejor ellos portaban como dijes, quizá algunos elementos que traen en su cinturón, quizá cosas de valor que para ellos eran valiosas en materia sentimental, pero que por sus características físicas no cumplían la normatividad en materia de seguridad de la aviación civil, y entonces aunque la trajeran en su bolsa o en su mochila, que fuera su equipaje de mano, pues no podían ingresar y tenían que regresar a documentarlo. Todo eso evolucionó mucho la forma en la que trabajaron las aerolíneas, los aeropuertos, y que abrió un mercado diferente. Aún con estos pequeños ejemplos de la evolución que hemos tenido en la aviación, yo sigo creyendo que es encantadora. Y no lo digo solo porque para mí es una gran pasión y lo disfruto día con día independientemente de lo que suceda, sino porque la aviación, cuando lo vemos desde el punto de vista de sorpresa, aún causa admiración como un elemento de más de 150 toneladas de peso se puede elevar por los aires y lleva consigo adentro a 200 personas y los desplaza a una distancia de 1000 kilómetros en aproximadamente una hora. Eso me parece que sigue siendo sorprendente. ¿Y por qué es encantador? Porque la realidad es que eso es jugarle a cambiar nuestra naturaleza de ser seres humanos que nos desplazamos caminando a ser seres humanos que empezamos a volar para economizar en tiempo, para disminuir la distancia, para disminuir la separación entre las personas, y eso cambia directamente lo que en nuestra mente estaba. Quienes tuvimos la fortuna de volar en los años 80 y 90 todavía algunos, obviamente todo antes del 2001, cuando pasaron los atentados en Nueva York, en Estados Unidos, antes de que se revolucionara completamente la seguridad de la aviación civil, quienes tuvimos la oportunidad de volar antes de esa época, y yo insisto en los 80s y 90s todavía, no dudo que tengas por ahí el recuerdo en mente, o a lo mejor hasta en fotografía, si es que tuviste la suerte, de que te hayan dado permiso de que te metieras a la cabina de pilotos antes del vuelo, después del vuelo, o incluso mientras ibas en vuelo. Yo tuve la fortuna de hacerlo, al menos tengo claros 2 ocasiones.
Los dos me acuerdo que fue en Mexicana de Aviación, no estoy seguro si fue los dos en Mexicana, pero sí me recuerdo porque obviamente para mí desde ese entonces, o sea, en los 80s, principios de los 80s andaba menos de 10 años. Mis papás sabían perfectamente que me encantaban los aviones, que me encantaba volar, que ya era algo que yo estaba buscando desde pequeño. Y entonces, ya fuera mi papá o mi mamá, seguramente mi mamá a la sobrecargo le preguntaba si era posible que en algún momento yo me pudiera asomar a la cabina de pilotos. Ella pedía permiso o le comentaba al capitán y él en algún momento podía decir que sí o que no, y cuando daba la autorización él determinaba en qué momento era adecuado, si fuera antes del vuelo, durante el vuelo o después del vuelo. Lo llegué a hacer en alguna ocasión antes del vuelo, y en alguna ocasión que fue más sorprendente para mí fue durante el vuelo. Mientras estábamos volando, me recuerdo cuando la sobrecargo se acercó a la fila donde estábamos nosotros y preguntó si yo era el niño que quería acercarse a la cabina de pilotos, y pues por supuesto que sí. Caminé tembloroso a la cabina de pilotos. Me recuerdo que solo ella me llevó, mis papás se quedaron en los asientos donde estábamos en la aeronave, y la sobrecargo, abre la cabina y un par de caballeros muy bien vestidos, con clásico uniforme de pilotos, camisa blanca con corbata negra y barras en los hombros, abren la puerta y me saludan muy amablemente. Y yo lo que quedo sorprendido es, al entrar a una cabina de pilotos, no sé de qué avión fue en ese entonces, pero una cantidad de botones y palancas y switches y luces que para mí, como dicen los jóvenes actualmente, me voló la cabeza, y en ese entonces me atarugó, puesto que yo no entendía cómo era posible que tanta información en luces, en botones, en switches, en palancas, ellos la pudieran tener en la mente para conocerla e interactuar con ella. O sea, mi sorpresa a esa edad, mi sorpresa de niño fue cómo es posible que puedan volar un avión con tantas cosas que hay en él. Yo no sabía cómo se volaba un avión en ese entonces, no entendía, no me había dado cuenta que era realmente sencillo y que todo lo que está ahí son elementos de apoyo para indicaciones, para condiciones de emergencia, para tomar decisiones en algún momento. O sea, no es que todo eso se tuviera que manipular para que el avión volara al mismo tiempo, sino que son elementos que apoyan el vuelo. Como yo no lo sabía, cuando entré a esa cabina de pasajeros, a esa cabina de pilotos, la sobrecargo abre la puerta, yo ingreso, los dos pilotos voltean a verme y me saludan muy amablemente, y yo me recuerdo haber primero dar quizá 2 pasos y quedarme en la puerta sorprendido de todo lo que estaba viendo, y ya después me dicen pasa adelante, y así como que me invitan a que camine más hacia adentro. Quizá mi temor o mi vergüenza o pena en ese momento me hizo dar 2, 3 pasos más, no acercarme tanto porque estaba sorprendido con todo lo que había ahí. Eso es encantador en la vida. ¿Y por qué encantador? Porque la vida está llena de encantos que a veces no nos damos cuenta. Como ese recuerdo que yo tengo de ese momento en que alguien me pudo dar el sueño de ingresar a una cabina de pilotos y conocer un avión por dentro. Cuando yo era muy pequeño, de eso está lleno la vida, en muchos aspectos. Déjame terminar con los temas de la aviación primero, porque en esta evolución de lo maravilloso que es la aviación, solo concluyo con cómo la evolución nos ha llevado a que ahora estos aviones con tanta tecnología, con tantos botones, switches y palancas dentro de la cabina de pilotos, siguen teniéndolo, pero de una forma distinta. Pero ¿qué hay de lo que vivimos en la parte trasera, donde estamos los pasajeros? Antes se podía fumar en los aviones y ya no se fuma. Les comentaba, antes se les llamaba azafatas, a las que ahora son agentes de servicio o sobrecargo. Anteriormente había muy buena comida, o al menos te daban comida durante un vuelo, aunque fuera un México-Monterrey, y ahora, si bien te va, hay solo quizá cacahuates, galletas y jugo, refresco o agua. La vestimenta para aquellos entonces era de lujo, de primer nivel, era vestimenta formal, y ahora es muy diferente, incluso por tipo de vuelo. Podemos encontrar todo tipo de outfit dentro de la aeronave. La forma en la que hemos crecido, evolucionado y cambiado nuestra historia en la aviación
a mí me sigue pareciendo encantadora. ¿Y por qué reitero este tema? Puesto que si me centro en mi historia personal, cómo mi vida en muchas condiciones ha girado en torno a la aviación y con base en ello he tomado decisiones en la vida, luego entonces me puedo dar cuenta que donde pongo la atención es donde pongo la energía para actuar. Si esto está sucediendo así en el día a día, yo me cuestiono dónde estoy poniendo actualmente mi energía para tomar las decisiones que tomo en el día a día. Para hacer esta pequeña pausa que hago a la mitad del programa, yo te dejo esta siguiente pregunta. ¿Tú dónde estás centrando tu atención en el día a día? Que ahí es donde estás desbordando gran parte de tu energía. ¿Por qué es relevante la pregunta? Puesto que de la respuesta te puedes dar una idea si estás optimizando tu energía en el camino que tú quieres recorrer o si estás utilizando tu energía en caminos recovecos o rutas que no son las principales que te ayudan a llegar a tu meta, tu objetivo y tu destino. Entonces, nuevamente, ¿dónde estás poniendo tu atención en el día a día para saber dónde estás descargando gran parte de tu energía? Y con base en ello, veamos entonces hacia dónde vamos. Dame un segundo. Bueno, 2. Somos parte de la noche que te acompaña y te reconoce, atrayendo tus recuerdos en cada nota musical, haciendo estremecer tus emociones. Somos ese latido que vibra en tu interior, ese suspiro, esa sonrisa. Somos el instante perfecto del día que te transporta. Estás oyendo Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Después de 2 rápidos segundos, retomemos la pregunta. ¿En dónde estás enfocando tu atención? Que es donde estás descargando tu energía. Porque de ello es donde nos permitimos identificar si andamos o no andamos donde queremos. ¿Y por qué lo quiero encaminar este elemento maravilloso en mi vida que es lo encantador de la aviación? Porque en muchas ocasiones, y lo he repetido, he sido muy repetitivo en este tema, en el de que normalmente lo que nos abruma día a día, la cantidad de trabajo, el estrés, el tráfico, el poco tiempo que a veces creemos que tenemos disponible, no sé sin decir que nos desorienta o solo nos quita la atención de las cosas importantes. Y cosas tan básicas que son tan importantes a veces no las valoramos. Y entonces dejamos de darnos cuenta de que la vida es realmente encantadora. ¿Y por qué le puse esta palabra al programa de lo encantador de la aviación y lo encantador de la vida? Es porque me gusta pensar que cuando tú tienes un encanto, estamos hablando de algo que llega a ser mágico. Y mágico en el sentido hollywoodense, o mágico en el sentido infantil, de que cuando es algo mágico y te ha encantado, es porque estás en un momento sublime, distinto a tu día a día. El encantamiento al que me refiero es este punto en el cual tu vida se puede detener en un instante y de ahí cambiar su rumbo por este hechizo, por esta magia, por este encanto.
Si yo tuve la oportunidad de haber visitado esa cabina de piloto cuando tenía 5, 6, 7 años, seguramente ese impacto en mi mente y en mi corazón colaboró en mucho para la toma de decisiones que hice a partir de ahí. Algunas conscientes y algunas inconscientes. En mi día a día, seguramente ha habido cosas encantadoras que han tornado muchas de mis decisiones para repetir ese encanto. Como por ejemplo, la primera vez que subí a un cerro y llegué a la cima de una montaña y vi lo maravilloso que es estar allá arriba, disfrutar de un clima distinto, de un aire limpio, de condiciones de la naturaleza distintas a las de la ciudad, hizo que fuera otra de mis pasiones, que es el subir cerros, volcanes, picos, lo que sea. Cuando uno empieza a encontrar qué es lo que lo encanta, es como si esos momentos donde te llega la magia, se forma una imagen, una fotografía que guardas en tu pensamiento, que guardas en tu sentimiento, que está anclado a tu espíritu y que por el gusto y satisfacción de tenerlo en ti, buscas que sea repetitivo. Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo hoy día en cuanto a la atención que le brindas a las cosas, por lo que desbordas tu energía en ello, para que eso sea repetitivo? Y si lo que a ti te tiene encantado es el pleito en el tráfico, ese encanto es esa imagen que es repetitiva en ti, que la haces tan consciente en tu mente, que la llevas tanto en tu corazón y que está tan anclado a tu espíritu que va a ser repetitiva. Y mira cómo son las ironías de la vida. El encanto no forzosamente tiene que hablar de algo maravilloso y positivo en ti, sino se refiere a aquella descarga de energía que te mueve o que te paraliza dependiendo de la magia que estés recibiendo. ¿Por qué me refiero como ejemplo al tráfico? Porque hay quienes de verdad están ensimismados en que el tráfico es algo sumamente grave y complicado y horrible en la vida, pero que se la viven manejando y yendo al tráfico todos los días sin tomar una decisión distinta. Y tú podrías decir, oye, José Luis, pues no se trata de cambiarme de casa solo porque hay mucho tráfico. No se trata de cambiar las cosas de un día para otro, no. Pero si tienes claro que no quieres desbordar tu energía y tu pensamiento y tu atención en algo que no te está generando beneficios, salud, felicidad, sí creo que tendrías que ir planeando cómo cambiarlo para que no permanezca en tu vida. Y entonces no se trata de que mañana te cambies de casa, pero sí que empieces a ver qué es lo que puedes hacer para dentro de 2 o 3 años. Porque seguramente puedes hacer algo, pero si ni siquiera lo consideras, entonces no lo vas a cambiar. ¿Cuáles son las cosas maravillosas, estupendas, encantadoras que yo deseo y que te quiero compartir como sugerencias a que hagas para que esos sean los encantos que se anclen en tu mente, en tu corazón y en tu espíritu? Es, por ejemplo, que aprendas a hacer algo, una actividad nueva con tus hijos. Dígase clases de flauta. A lo mejor muchos de nosotros tomamos clases de flauta en la primaria, que era una materia obligatoria. Quizá no sabemos el Círculo de Sol o a lo mejor la canción de los changuitos, pero no somos expertos en flauta. Si tu hijo está ahorita en la primaria y todavía continúa esa escuela con la clase de flauta, ¿qué te parecería que en lugar de decirte, ya deja esa flauta, ya me tienes harto, tú te compras tu flauta y entre los dos aprendieran a tocar la flauta? Y es un ejemplo de un instrumento musical, porque pudiera ser platicar con tu hijo, o platicar con tu hija, o platicar con quien tú quieras, y decirle que estaría padre que aprendieran algo juntos.
y a lo mejor irse a tomar clases de pintura o ir a tomar clases de órgano. No es el concepto en sí lo que trasciende de convertirse en algo sin importancia a ser algo encantador, sino es el evento en sí de compartir algo con alguien especial. Y puede ser ir a tomar clases de repujado, ir a tomar clases de macramé, ir a tomar clases de cocina, ir a tomar un curso de buceo, es ir a aventarse en paracaídas, es ir a caminar por el bosque de la ciudad donde nunca han ido juntos. Es eso que hace que los espíritus se entrelacen más y que deja fotografías trascendentes para toda la vida, para las personas que están compartiendo eso. Si bien la vida ya nos pone la opción de encantarnos en el día a día, qué mejor que haciendo conciencia de ellos lo hagamos con las personas que queremos. Porque en la mañana salgo y veo un amanecer maravilloso que digo, está padrísimo, hace mucho que no veía un amanecer tan bonito, porque había llovido el día de ayer, entonces había algunas pequeñas nubes, pero salía el sol y entonces su tono de ser blanco torna a un poco anaranjado y después regresa a ser un poco blanco, pero ya un blanco mucho más nítido, mucho más claro. Cosas que trascienden a que un día amaneciendo temprano lo puedas tomar como una experiencia maravillosa por lo que la naturaleza te brinda. Eso ya está, solo es cuestión de identificarlo. Pero si maduramente queremos hacer algo trascendente con las personas que son importantes para nosotros, entonces nosotros podemos provocar estos momentos encantadores. Y busquemos hacer algo con nuestros hijos fuera de la rutina. ¿Qué tal que ahora pensamos con nuestra pareja? A mí sí me gusta cocinar, pero procuro no hacerlo. No es algo a lo que me guste dedicarle tiempo. Es realmente eso. No me gusta dedicarle tiempo. ¿Por qué me gusta? Porque cuando lo hago le dedico tiempo, pero pocas veces me gusta invertir mi tiempo en eso. Prefiero hacer otras cosas. Pero si alguien tiene una similitud a mi condición y tiene una pareja que le gusta cocinar, o a lo mejor no le gusta cocinar, pero se ponen de acuerdo y se van a tomar clases para hacer repostería, o se van a tomar clases para hacer pizzas, o se van juntos a tomar clases de cómo hacer sushi, están convirtiendo, volviendo esos momentos en algo encantador para los dos. Y ya no esperas a que la vida te sorprenda, sino tú lo empujas para que suceda. Con las parejas, dependiendo de la época o etapa en la que estén viviendo, pueden hacer cosas solos, pueden hacer cosas salvajes, pueden hacer cosas muy relajantes. Si ya tienen hijos, es una familia completa, pueden involucrar a todos ellos para hacer algo distinto y generar esos momentos de encanto en la vida. Insisto, la vida ya no los da, solo es cuestión de que los identifiquemos. Pero además de eso es dar un paso más y generarlos con las personas con las que queremos. ¿Qué tal cuando tus hijos son pequeños y les vuelves a ellos su día a día, ese día normal, ese día cotidiano, se los conviertes en una obra de teatro, tú disfrazándote para ellos, de su personaje preferido, o de la película última que vieron, o le dedicas lo suficiente para convertirte en la persona que ellos ven en YouTube, o en el cine, o en una película, y te haces parte de su vida, no como su papá o no como su mamá, sino como ese superhéroe, ese personaje, eso que para ellos ya es algo wow, que por eso lo buscan, que por eso lo siguen, que por eso lo quieren conocer. Pero qué mejor que seas tú y en su recuerdo quede lo encantador que fue ver a su papá como un personaje de su historia de princesas. Lo mismo puedes hacer con las niñas que con los niños, pero es quitarnos un poco o un mucho de nuestro papel de madurez y de adultos y de conciencia y de respeto y de ecuanimidad para convertirte en el niño que quieres ser con tus hijos
y hacer momentos encantadores donde se generen estas fotografías que a ellos les va a llevar a mantenerse en una condición de felicidad en ese momento y de ahí en adelante para un recuerdo de toda la vida. Y estoy seguro que es de toda la vida. Hace muchísimos años, en un hotel en Cancún, estábamos de vacaciones, mis hermanas y yo estábamos en la alberca, empezó a llover, había más gente en la alberca, no recuerdo tantos, pero otras familias seguramente, otros huéspedes del hotel, y empezó a llover bastante fuerte. No era una tormenta eléctrica, pero sí era una lluvia copiosa, sí era bastante la lluvia. Y yo me recuerdo que estábamos dentro del agua y yo volteaba a ver cómo la gente se salía y agarraban sus cosas de los camastros y iban rumbo al edificio para irse a sus cuartos. Y me recuerdo perfectamente haber visto a mi papá saliendo del edificio con, en ese momento, clásicos pantalones blancos con zapatos blancos y una guayabera azul, donde empieza a correr hacia nosotros y decir, está lloviendo. Y pues nosotros así como que, pues sí, está lloviendo, casi pues decir, pues ya, vamos para acá. Y él, en lugar de detenerse a la orilla de la alberca y decir, vámonos, sálganse porque está lloviendo, no paró su marcha y se aventó a la alberca vestido. Y entonces te puedes imaginar eso cuando yo tenía 5 o 6 años o 9, no lo sé, pero que ahorita lo viva con la emoción de no solo la fotografía, sino del video de lo que en ese momento viví, lo que me hizo sentir mi papá al brindarme todo su amor diciendo, no se preocupen, la vida es para disfrutarse, aún y cuando está lloviendo. Y entonces, quien me conozca no dudaría en saber que si está lloviendo, voy a salir a mojarme. Porque eso es lo que una persona que amo me enseñó y que yo se lo quiero enseñar a las personas que amo. Y eso es encantador. Eso es lo maravilloso, eso es la magia de compartir con amor. Y la vida así es. Y si eso no hubiera sucedido, seguramente muchas de las decisiones que he tomado en mi vida cuando está lloviendo hubieran sido diferentes. Seguramente. Pero afortunadamente, por eso que sucedió, veo la lluvia como una bendición y una oportunidad para divertirme. Siempre. Si tú no has identificado qué cosas maravillosas tienes, qué cosas estupendas están a tu alrededor, si no te has dado cuenta de todo lo que le puedes generar a la gente que te rodea, no solo a tus hijos, a tu pareja, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, si tú no te has dado cuenta de que hay infinidad de posibilidades de generar momentos encantadores que trasciendan a través del tiempo, creo que es el momento de empezar. Porque lo que yo quiero estar seguro, al menos en mi vida, y por eso te lo comparto, es que mientras esté aquí, con los tenis moviéndose, mientras el avión esté volando, hay que disfrutar de la vida con todos los sinsabores que hay, porque hay muchos, con todos los problemas que hay, con todas las lágrimas que hay que llorar, sí, pero deseoso de seguir encontrando ese dulce dentro de la arena, seguir encontrando la nube con la sonrisa dentro de la tormenta, seguir buscando el arco iris después de la lluvia. Yo estoy seguro que es más placentero eso que enfocarnos dedicando tiempo, dinero, esfuerzo, conocimiento, experiencia a cosas que no nos van a dejar cosas encantadoras que nos hagan reír y disfrutar y mantenernos felices, sino que ese encanto de la fotografía quedará en las cosas tristes, pesimistas, destructivas y que nos limiten en nuestro desarrollo y crecimiento. ¿Qué quiero yo de encanto en mi vida? Y bueno, tuve la fortuna de hacerlo hace poco. El primer baile con mi hija en su graduación de primaria.
recordarla vestida como un hermoso algodón de azúcar, con su linda sonrisa, sonriendo cuando se dirigía a mí a la pista de baile para poder compartir ese instante, y yo limitándome de no hacerla quedar mal con muchas de las tonterías que suelo hacer. Eso realmente es encantador. Yo no sé si ella lo vaya a recordar el resto de su vida, pero yo sí. Hay otras cosas que sí sé que va a recordar y que tuve la oportunidad de dárselas. Me encantaría tener el encanto de limpiarle las lágrimas a mi hijo cuando alguna de sus novias le rompa el corazón. Y estar ahí con él para acompañarlo, para escucharlo, para abrazarlo cuando esté triste porque se sienta decepcionado de las mujeres y de la vida y del amor. Y que sienta ese amor y ese respaldo que tenga con él, porque así es la vida y porque estoy para ayudarlo. Lo encantador de la vida nos rodea, pero también se ofrece como una oportunidad para que nosotros mismos la busquemos, la desarrollemos, la encontremos, la creemos, la hagamos posible. Y cuando uno está solo y encuentra mucho encanto en su día a día, está padrísimo y es muy divertido y puedes continuar así. Pero cuando tienes personas a tu alrededor a las que quieres, a las que amas, con las que quieres compartir cosas, qué mejor que darles esos momentos de encanto que son instantes, pero que son los que se pueden llevar a la tumba y que son los que pueden hacer que se rían cuando estén viejos, que pueden ser con los que te recuerden cuando tú ya no estés. Lo encantador de la vida es que la vida es maravillosa, pero qué mejor que hacer conciencia que en la vida hay más cosas que nos quitan el tiempo sin darnos cuenta que cosas a las que les dedicamos tiempo porque valgan la pena. Si esa fórmula la pudiéramos revertir, estoy seguro que cosecharíamos más cosas dulces, sabrosas, positivas, que tristezas, amarguras, tristezas y decepciones. Cuando yo platico enfrente de un micrófono, cuando yo tengo la oportunidad de reunirme con un grupo de gente, tengo claro que la vida es un suspiro y de que sería estupendo dejar este mundo mejor de lo que lo recibimos. Y que no solo bastan buenas acciones en materia del cuidado del medio ambiente, reducción de gases de efecto invernadero, de mejorar y disminuir la inseguridad, de buscar una mejor comunidad con la sociedad en la que vivimos, de generar mayores ingresos para una cultura o una sociedad económicamente más pudiente. Como esos puede haber muchos elementos que querramos buscar encontrar para que estemos mejor. Y me queda claro que son importantes. Pero si algo me queda más claro es que para que todo eso se dé, los elementos del ego que hacen que se genere esa figura de bienestar en la salud, en el medio ambiente, en la economía, en el planeta, esos pequeños elementos para que se construya eso, somos las personas. Y si esas personitas, que debemos ser los elementos que sumen para el logro mayor y más importante, no somos personas sólidas, íntegras, valientes, con nuestras propias historias que colaboren para la suma de todos los demás, en algún momento se puede fracturar todo ese proyecto de desarrollo y crecimiento
de la comunidad, de la ciudad, del planeta, incluso de la propia familia en elementos más pequeños. Porque estos elementos somos nosotros. Pero si estos elementos están o se han estado nutriendo de tristezas, decepciones, pleitos, enojos, frustraciones, merman su capacidad para sumar y crecer. Pero si estos pequeños elementos están llenos de amor, tranquilidad, pasión, proactividad, ilusiones, amor, y buscan colaborar, estoy seguro que son más sólidos para el desarrollo de cosas más grandes. Entonces, ¿en dónde está centrando tu atención? ¿Qué es lo que está llevándose tu energía? ¿Dónde estás permitiendo que tu vida se encante desde el punto de vista de dónde estás permitiendo que tu vida se fotografíe para que ahí se ancle tu mente, tu corazón y tu espíritu? Analiza cuáles son las cosas estupendas y maravillosas que tienes en tu vida y que quieres replicar. ¿Cuáles quieres cambiar y olvidar? ¿Cuáles quieres generar y provocar con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo? Pero identificando eso, considera que está mucho a tu alrededor como elementos para que la vida sea encantadora y maravillosa, pero otro tanto está en nosotros las decisiones que tomemos para generar momentos de encanto. Y entonces, solo depende, o más bien, mucho depende de lo que nosotros pensemos, creamos, hablemos, lo que sentimos, lo que llevamos por dentro y expresamos a través de lo que hacemos, para que las cosas maravillosas sucedan. Y para que las cosas maravillosas que están sucediendo, las identifiquemos y las tomemos. Entonces, la vida es un suspiro y se nos va a ir a todos, tarde que temprano, mal que bien, se va a ir. Si estamos en ese proceso, mi recomendación sería buscar sacar lo más maravilloso de lo que hacemos en el día a día para generar momentos de encanto que nos ayuden a nosotros, que nos ayuden a compartir con los demás, que colaboren en un desarrollo y crecimiento más humanitario como sociedad, como país, como planeta. Pero que cuando estamos con nuestras personas más cercanas, las más amadas, las más allegadas, logremos generar estos momentos de encanto que trasciendan a través del tiempo y que nos permitan ser parte del hoy, del mañana y del futuro a través de una sonrisa o una linda lágrima, muchas lindas lágrimas, pero con cosas más, con cosas que tengan más que apoyar la historia entre nosotros que una contaminación de pensamiento, de sentimiento o de creencia. Entonces, la vida es encantadora, sí lo es. Hagamos que sea más encantadora aún. La aviación lo es y lo seguirá siendo, aún con todos los cambios que tenga. Si nuestra vida de niños era encantadora, lo puede seguir siendo, aún y con toda nuestra historia y todo lo que nos ha pasado. Por eso, te agradezco que estés el día de hoy. Gracias por acompañarme en Despegar a la Vida. Mi nombre es José Luis Villanueva, como siempre, los jueves aquí en Radio Pasión US. Las repeticiones los domingos 8 de la noche y escúchanos en YouTube. Todos los programas pasados ya los puedes ver en YouTube, en mi canal de YouTube de Radio Pasión. Escúchame a mí, a todos los locutores, porque esto que hacemos y compartimos es un verdadero placer. Me despido por ahora, nos escuchamos pronto, nos vemos pronto. Por eso me despido recordándote que lo mejor que podemos hacer es vivir mucho y vivir libres. Bye, bye.